Buenos días o especial saludo para todos y todas, independientemente del horario en el que se encuentren. Dando comienzo entonces a mi presentación en el segundo Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas, me presento. Mi nombre es Genesis Palacios Valencia, soy investigadora postdoctoral María Zambrano, adscrita al Departamento de Derecho Penal, Teoría e Historia del Derecho y al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid, en España. Como pueden observar en la presentación, esta ponencia lleva por nombre Innovación en las competencias del derecho a partir del reconocimiento étnico en contextos de vulnerabilidad y conflicto a propósito del caso colombiano. De manera introductoria y muy rápidamente hay que decir varias cosas. Que en el contexto de América Latina y el Caribe, hoy por hoy, comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas o de manera genérica, colectivos étnicos continúan siendo representativos cuantitativa y cualitativamente entre las personas y grupos de personas que padecen márgenes de pobreza y discriminación étnico-estructural. Esto tiene gran sentido para implementar o hacer estrategias que impulsen competencias sociojurídicas desde una perspectiva étnica. Sobre el particular, además del estigma social que se enmarca desde la época de la conquista, puntualmente en Colombia, el drama humanitario del conflicto armado también ha golpeado a grupos étnicos, desterritorializándolos por el desplazamiento forzado, pues debido a la dinámica del conflicto armado, hecho que ha afectado sus derechos ancestrales, diferenciados estos del conjunto de la sociedad colombiana. En esta coyuntura, por ende, el estudio hace un llamado a la innovación de las competencias del derecho, eh, a partir del reconocimiento étnico en contextos de vulnerabilidad y conflicto. Lo anterior significa varias cosas. Por un lado, identificar y poner en práctica herramientas comprensibles desde el saber hacer, saber ser, para el entendimiento del derecho en dichos contextos, pues el caso colombiano se parte de esta tesis por su particularidad y complejidad, demanda soluciones específicas para el ejercicio del derecho, reconociendo a los grupos étnicos tradicionalmente excluidos como sujetos de especial protección. Básicamente el objetivo de la ponencia es presentarles, ¿sí? Un estudio que se hizo cuyo objetivo general es estudiar los elementos necesarios para la innovación en las competencias para el profesional del derecho, desde el reconocimiento étnico en contextos de vulnerabilidad y conflicto, evidentemente, como les mencioné, a partir del caso colombiano. La metodología se apoya en un enfoque mixto, tanto cualitativa como cuantitativamente, y se soporta también en un enfoque sociojurídico. Los resultados apuntan a que las luchas étnico-raciales en Colombia históricamente están ligadas al territorio y a las violaciones de derechos humanos generadas a partir de él, razón por la cual pues, esto pasa a ser esencial en los hallazgos encontrados y demandan que las competencias curriculares o las competencias específicas en la formación del derecho, en la formación del abogado, a la luz del contexto colombiano, tengan en cuenta estas particularidades. Las discusiones y las conclusiones giran en torno a que urge pensar, repensar y despensar programas de estudios intencionados para profesionales del derecho con enfoque étnico más inclusivo para avanzar en una real cultura de paz. Desarrollando un poco más y a profundidad el enfoque metodológico, entonces, metodológicamente está orientado desde datos cuantitativos como cualitativos, un enfoque mixto, lo cual permite una comprensión del fenómeno proporcionando una riqueza interpretativa al poner en diálogo el texto con el contexto desde una perspectiva multidisciplinar. Se apoya también en la investigación sociojurídica, pues al integrar el derecho a la realidad social, buscando no solo estudiar dicha realidad, sino cuestionarla a partir del orden jurídico vigente y corroborar si es apto para la realidad en la cual se origina. El estudio aborda como categoría central la etnicidad, como categoría fuerte, entre otras, como elemento contrahegemónico
para poner en práctica herramientas comprensibles del saber, como se mencionó, saber hacer y saber ser en el ejercicio del derecho. Y pues cronológicamente, partiendo de espacial y geográficamente, desde donde se parte esta experiencia es desde la historicidad del conflicto armado en Colombia para evidenciar la necesidad de inclusión de competencias para el estudio del derecho desde un enfoque diferencial, pues por la forma en la que están expuestos grupos y comunidades étnicas a contextos de vulnerabilidad y conflicto. Llama la atención en el caso colombiano, factor clave para la formación del profesional del derecho en un país como Colombia. Pues para explicar lo anterior, hay fuentes importantes y datos oficiales como el Centro Nacional de Memoria Histórica, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, hay fundamentos legales importantes, políticas públicas que han sido creadas en el ámbito educativo y políticas públicas que también están orientadas hacia una cultura de paz, como se verá posteriormente. En primera medida, tenemos que hacer ver o resaltar por qué es tan importante la categoría étnica en un país como Colombia, que atraviesa por un conflicto armado, está en un proceso de justicia transicional y que demanda unos profesionales del derecho con unas competencias específicas acorde a la realidad actual. Entonces, es importante la categoría étnica porque si se cruzan los datos de la calidad de vida, la vida digna de personas étnicas y de personas no étnicas, pues aparecen unos datos que llaman la atención, preocupan y hacen un llamado de atención. Por un lado, se puede observar que la tasa de la mortalidad infantil, niñas y niños menores de 1 año fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos de los niños y niñas afrodescendientes, por ejemplo, es aproximadamente el doble de las registradas para los niños y niñas sin reconocimiento étnico. En cuanto a la esperanza de vida al nacer, los datos también registran que históricamente ha sido menor para las personas afrocolombianas que para las personas no étnicas. Del mismo modo, sufren carencias o no están afiliados al sistema de salud en mayor proporción y muchos más niños y niñas afrodescendientes e indígenas tienen un menor acceso a la educación. Esto es importante porque ya estamos viendo que los estándares mínimos de bienestar, salud, educación, vivienda, están articulados y evidencian que existen unas brechas importantes entre pobreza y pobreza extrema, y a esto se cruza la categoría étnica, lo cual, por tanto, debe llamar la atención de los entes gubernamentales para el desarrollo de políticas públicas y en la implementación de competencias básicas educativas e inclusivas que vinculen no solo el estudio del derecho, que vinculen no solo en el estudio del derecho la complejidad del impacto diferencial e interseccional que tienen algunas comunidades en un país diverso multiculturalmente, pero homogéneo en cuanto a quienes padecen mayores vulnerabilidades asociadas, muchas de ellas, al contexto del conflicto armado. Ahora bien, la identificación étnica es importante para saber que tanto cuali como cuantitativamente hay muchas cosas por hacer en cuanto a que grupos étnicos representativos en un país multicultural como Colombia, si bien cuantitativamente no son la mayoría, cualitativamente arrojan datos importantes para reivindicar derechos reconocidos tanto constitucional como internacionalmente. El Censo Nacional del 2005 identificó, por ejemplo, 4.311.757 personas que se reconocían como afrocolombianas raizales palenqueras. Y vemos que para el 2018 hay una baja importante en esta proporción de 2.982.224 personas con dicho reconocimiento. Esto ha llamado la atención de los movimientos sociales y muchas comunidades étnicas que exigen un reconocimiento o rectificación de los datos porque podría tratarse de un caso de genocidio estadístico o racismo estadístico, como han llamado algunas organizaciones que reivindican
estos derechos. Pero con independencia de que esté errado o no el censo del 2018 en relación al 2005, un dato curioso es que sí aumenta la proporción que se identifica como población indígena, ¿sí? Estos identificó que alrededor de 115 pueblos indígenas existen nativos en Colombia y pues evidentemente lo paradójico de la historia es que tanto comunidades como afrocolombianas como pueblos indígenas han sido representativos de manera desafortunada entre las personas y grupos de personas que viven en pobreza o pobreza extrema. Muy rápidamente otros datos, por ejemplo, en el 2006 el 4,4% de los hogares con pertenencia a un grupo étnico tenían al menos un niño, niña o adolescente con inasistencia escolar. En la misma fecha, los hogares étnicos con barreras en el acceso a los servicios de salud fueron el doble de los hogares no étnicos. En el 2006, igualmente, el porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada fue el 21%, mientras que en los hogares no étnicos fue de 7,8%. Y pues las brechas siguen demostrando entonces que hay carencias en estándares mínimos de bienestar y en el acceso a ciertos derechos para mejorar la calidad de vida de estas poblaciones. Los resultados también apuntan, por ejemplo, para que vean cómo la categoría étnica aparece con mucha fuerza, que en el Pacífico, donde hay importante representatividad tanto de comunidades afrocolombianas como pueblos indígenas y tribales, ha sido un escenario importante de titulación de tierras colectivas de las comunidades negras, pero si bien es una región representativa para este grupo de personas, se ha visto especialmente afectada no solo por el fenómeno del desplazamiento forzado, sino por el uso y explotación de recursos naturales, con lo cual se ha violado esta titularidad colectiva de la tierra y han violado sus derechos ancestrales. Del mismo modo, podríamos decir que han existido cifras importantes de líderes asesinados, líderes defensores de derechos humanos en la región del Pacífico. Y se insiste que es importante la categoría étnica, en tanto en la región del Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca, pues es una zona representativa tanto de comunidades afro como de pueblos indígenas. Lo anterior corrobora entonces que en Colombia el aumento de asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos se ha intensificado tras la firma del acuerdo de paz. Claro, si vemos, podremos empezar aquí en el 2016 hubo 133 muertes, mientras que en el 2018 aumentó a 178. Y pues finalmente para el 2020 hubo 182 asesinatos en relación al 2016, que solo representativamente incorporó 133. Aunque son datos que pueden variar según la organización que haga, digamos, el informe. Aproximadamente nos puede decir que, pues, cuál es la tendencia en cuanto la terminación o no del conflicto, con lo cual podríamos decir que el conflicto armado evidentemente en Colombia aún no termina. En cuanto a las discusiones y conclusiones, podremos decir ampliamente, porque no todo es retroceso, que la Constitución Política desarrolla transversal y ampliamente la dimensión de la igualdad. Artículo 9, reconoce, protege y garantiza la diversidad étnica y cultural. El artículo 7, y promueve la adopción de medidas a favor de grupos marginados o discriminados en su artículo 13. Al mismo tiempo, Colombia es Estado parte del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. A la par, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 vincula un capítulo específico para avanzar en la materialización de derechos de los pueblos indígenas, el pueblo rum, las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, a través de la implementación de medidas concertadas. Y en el 2016 el Departamento Nacional de Planeación elaboró los lineamientos para la implementación del enfoque de derechos y la atención diferencial a grupos étnicos en la gestión de las entidades territoriales.
Este enfoque diferencial étnico remite entonces, según dichos lineamientos, a una perspectiva íntegra de análisis, reconocimiento, respeto y garantía de los derechos individuales y colectivos de todos los grupos étnicos existentes en el país, haciendo énfasis en la igualdad de oportunidades desde la diferencia, la diversidad y la no discriminación. Digamos que de manera importante se creó el programa de Educándonos para la Paz 2016-2018, que busca la implementación, estructuración, ejecución de programas integrales que permitan la vinculación formal para la población víctima del conflicto armado. En este escenario, por tanto, como ustedes lo pueden ver, las competencias de los profesionales en el derecho a la luz del proceso evolutivo de la justicia transicional en Colombia debe permitir una malla curricular que entienda estas particulares. Urge entonces un enfoque o propuesta para formar una cultura de paz en todas las formaciones, no solo en el profesional del derecho, potencializando las competencias en el saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir, aportando al progreso personal, social y económico en un país que mira hacia la paz. Lo anterior significa identificar y poner en práctica herramientas comprensibles para el entendimiento del derecho en dichos contextos, pues el caso colombiano, por su particularidad y complejidad, demanda soluciones específicas, reconociendo desde este marco problematizador a los grupos étnicos tradicionalmente excluidos como sujetos de especial protección en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Urge también repensar y despensar para transformar programas de estudios intencionados para profesionales del derecho y en general para las ciencias sociales con reconocimiento étnico mucho más inclusivo, programas de becas que partan de dicho entendimiento para que realmente en Colombia se pueda consolidar una cultura de paz. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo electrónico en caso que tengan dudas, consultas y demás, genesis.palacios@uva.es. Muchas gracias.